¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno. Vamos a continuar en el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo el día de hoy Hechos 9, del 32 al 43. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, alabarte con libertad, Señor, porque podemos acercarnos a ti, Señor, libremente, Señor. Es un privilegio muy grande, Señor, que no alcanzamos a entender. Y hoy vamos a escuchar tu palabra, Señor. Quiero predicar tu palabra, Señor, a mis hermanos de forma fiel, Señor, y que la semilla dé buen fruto en la tierra, Señor, que sea buena tierra en donde sea echada, Señor, y que sea bien recibida por mis hermanos, Señor, que dé mucho fruto, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si recordamos, la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de la conversión de Saulo, que más adelante iba a ser Pablo, cómo Dios le habló, lo transformó en medio del camino a Damasco. Y hoy pues no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de algo que pasó con Pedro. Y en Hechos 9, 32 al 43, si me acompaña ahí, dice así, dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas dijo Pedro: Jesús te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Bueno, esta es nuestra primera historia, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahorita vamos a la siguiente parte. Nuestra primera historia, pues como ya mencioné, comenzamos con el apóstol Pedro. En el versículo 31, que vimos un poquito más arriba la semana pasada, dice que había paz en la iglesia en ese momento. En ese momento pues no estaban pasando lo que iban a pasar más adelante en cuanto a persecuciones. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Como había paz, no era así como que para acostarse en su cama y bien suave, ¿no? No, sino era tiempo de trabajar. Era tiempo en que Pedro estaba empleando en el trabajo, en el ministerio. Y aquí se nos dice que Pedro estaba recorriendo toda aquella región y llegó a este lugar. Bueno, recorría visitando a los creyentes que vivían en una ciudad llamada Lida. Entonces, bueno, aquí se nos menciona que encontró a un hombre llamado Eneas. Eneas era, bueno, no se nos habla mucho acerca de si lo conocía o se lo encontró ahí, le platicaron. No se nos menciona mayor detalle. Simplemente se nos menciona que Eneas llevaba 8 años en cama. Era un hombre que estaba paralítico. Tampoco se nos describe si antes de estos 8 años pasó más tiempo en que a lo mejor estaba enfermo y su enfermedad progresó. No se nos dice. Podríamos pensar que a lo mejor sí, pero sería especular en ello. Pero llevaba 8 años en cama. 8 años en cama, a veces lo leemos así muy rápido, ¿no? Pero hay que ponernos en ambas posiciones, tanto de Eneas como de Pedro. Y vamos a estar viendo un poquito de ambas posiciones o ambas formas de que lo vieron ambos. Eneas era un hombre que estaba enfermo de 8 años, llevaba 8 años enfermo en cama. Y bueno, si hoy en día es difícil, la verdad, estar en esa situación, porque imagínense que de repente está paralítico por alguna razón y está postrado en cama, cualquiera de nosotros, sin poder trabajar, sin poder moverse, confinado en cama. Aún hoy en día es una situación bastante difícil, una situación en donde, en los hospitales que estoy, pues es gente que está deprimida muchas veces, es gente que no la está pasando bien. Y algunos de ellos nada más están poco tiempo, no son 8 años en algunos casos, y son situaciones muy difíciles. Ahora 8 años, y
¿Qué implica 8 años en cama? Pues implica que es una persona dependiente de un tercero. Necesita del apoyo de alguna otra persona. ¿Por qué? Porque pues imagínense, algunos de nosotros caemos en cama y pues sin poder trabajar. Pues ¿cómo? Hoy en día existe que algún apoyo, el seguro social, no sé, una jubilación adelantada por enfermedad, algunos recursos que hay que aún así son situaciones difíciles porque pues no son los grandes pagos los que dan. Es difícil. Ahora imagínense en aquel entonces que no había seguro social o esas cosas y que incluso a las personas que estaban pasando situaciones así, pues eran como la clase baja de la sociedad, o sea, los veían con menosprecio a esas personas y dependían del apoyo de un tercero, ya sea un familiar o de que alguien les diera alguna moneda, algún apoyo, algo por el estilo. No era una situación fácil. Bueno, también se nos dice, estaba en cama y fue Pedro hacia él. ¿Y qué le dijo? Dijo, Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. O sea, para llegar y de repente a un hombre paralítico, o sea, no alguien que tiene alguna gripe o algo por el estilo. No estoy menospreciando a los que tengan gripe, o sea, porque si no ahorita en la oración van a decir, ¿quién tiene alguna necesidad? No, pues, no, o sea, sí es importante. O sea, pero estamos hablando de una situación que humanamente es imposible. O sea, como seres humanos, no hay de que... Por ejemplo, hoy vemos en muchas campañas, bueno, a mí me tocó ver en muchas campañas donde se hacía enfermos y el típico enfermo que tiene un pie más grande que el otro, ¿no? Y pues, o sea, nomás le jalan el pie, sí, ya, y pues no, realmente no. O sea, siempre es el milagro que está presente en esos eventos, pero aquí no. No había como para falsificaciones o que no, es que le di la medicina a fulana no. Era una situación que llevaba 8 años, ningún médico lo había podido curar en 8 años, estaba confinado en cama. Era una situación de necesidad muy difícil. Y muchas veces cuando vemos a algún enfermo, bueno, hay algunas corrientes doctrinales hoy en día pues que están muy presentes, que se hace ante el sobreénfasis de las sanidades, milagros y todas esas cosas que se ha hecho un muy mal uso de ello. Hay se ha caído como del otro lado del caballo, ¿no? En que no, milagros no, y uno a veces dice milagros y ya está así como ciscado, ¿no? Y se argumenta, o hay un argumento que dice que pues es prioridad la salvación, no el milagro, la situación económica en la que esté pasando la persona. Y es cierto, o sea, la salvación es la prioridad. Que si se muere esa persona sana o enferma, si no ha nacido de nuevo, se va a ir al infierno. Definitivamente es la prioridad. Pero muchas veces la gente nos llegamos a quedar ahí, ¿no? Pues si le predico y es salvo y ahí lo dejo, ¿no? Es su necesidad. Y no. Acompáñenme a Mateo 25 del 35 al 46. Es importante predicar y predicar fielmente, definitivamente. Pero ¿qué dice Mateo? Bueno, en Mateo Jesús dijo lo siguiente. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Definitivamente, como mencionaba, no hay cosa más prioritaria pues que la salvación de la persona. Eso no hay lugar a duda. Sin embargo, no podemos quedarnos nada más ahí, en eso. O sea, le predicamos bien y no le damos ni un vaso de agua, ¿no? No, si hay necesidad, hay que cubrirla. Ahora bien, con esto no estoy hablando de un paternalismo, porque también podemos caernos ese otro lado del caballo. Tampoco está bien el como que buscar suplir todo. Tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. O sea, si Dios te guía o te dirige a hacer algo, que sea el quien nos guíe, ¿no? Y nos va a guiar a hacerle el bien a la persona. Ahora, en este caso, Pedro fue guiado por el Espíritu Santo y le dijo, Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama, y al instante se levantó. Ahora bien, acompáñame a Lucas 10, 30 al 37. Para ya cerrar esta idea, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste y demás, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estas palabras de Jesús deben de resonar dentro de nosotros, o sea, tienen que estar bien presentes en nuestras vidas de todos. Ve y haz lo mismo tú. O sea, cuando veamos una necesidad, no nos quedemos así como estas personas viéndolo. Y ellos tenían sus motivos. O sea, si uno les pregunta, podrían haber argumentado muchas cosas porque quizá estaba muerto y no podían tocar un cuerpo muerto. A lo mejor era parte de los ladrones y los iban a emboscar. Muchas cosas se pueden decir, pero ¿qué hay en el corazón? O sea, realmente en nuestro corazón, ¿qué hay? Porque pueden haber pretextos. Y muy buenos, a lo mejor puede otra persona decir, no, pues sí suena lógico, ¿no? Pero en el corazón no estaba el ayudar de todas maneras. Y eso es lo que aquí tenemos que resaltar. Pedro no dijo eso. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. Pedro no lo hizo por buenas intenciones solamente, o sea, no nada más se conmovió de él, sino fue guiado por Dios, y la sanidad fue de Dios. Y nosotros también debemos ser guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Así lo hizo Pedro y Dios sanó a Eneas. Ahora bien, no se nos habla sobre la reacción que haya tenido Eneas, no se habla más de él. Pero si vemos cuando Jesús sanaba a algún enfermo o incluso los mismos apóstoles, ¿cuál era la reacción del enfermo? No, pues se levantaban de un brinco y felices y demás. Seguramente Eneas también estuvo en esta situación, o sea, 8 años en cama, ya sin esperanza de nada, y de repente sano. O sea, nos podemos poner en esa situación. Porque a veces uno es muy rápido para juzgar, ¿no? O sea, emocionalista. Se emocionó, se le va a pasar. Es llamarada de petate.
Pero cuando estamos pasándola nosotros difícil, ¿qué? No volteamos al cielo pidiendo ayuda. Tenemos que ponernos en el lugar de las personas y genuinamente buscar ayudarlos, guiados por el Espíritu Santo siempre. Muy bien. Ahora bien, cuando vemos que Jesús sanaba a alguien, ¿qué le decía? No era así como que, bueno, pues ya, ¿no? Hasta la siguiente enfermedad. No, les decía, arrepiéntete y no vuelvas a tu pecado. Con la mujer que iba a ser apedreada, le dijo, vete y no peques más. O sea, no fue así nada más, bueno, ya, nos vemos. O sea, no, siempre hubo una palabra. O sea, Jesús sanaba a alguien, hacía algún milagro y había la predicación, y eran predicaciones largas. O sea, no era así de 1 hora, 2 horas, sino era todo el día. Por eso también había la multiplicación de panes y los peces, y para cubrir esa necesidad, porque eran horas. No era nada más el milagro y ya se puede ir como regresó, ¿no? ¿Vuelve a tu pecado? No. Ambas cosas son inseparables, es lo que quiero dejar bien en claro. Muy bien, en este caso vemos que le dijo Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Hasta tendió su cama, ¿no? O sea, sí, no, siempre debe de haber una respuesta también de parte de la otra persona, no es nada más lo sanó y ya así quédate cómodo, ¿no? Incluso cuando Pedro sale de la cárcel más adelante, vamos a ver que, o sea, levántate, ponte tus sandalias. O sea, el ángel no le iba a poner las sandalias. O sea, no, o sea, tú también tienes que hacer lo que tú puedes hacer. ¿Sí? Muy bien. Y dice también, al instante se levantó, y el 35 dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Dónde estaba Pedro? En Lida. Pero los de Sarón también supieron. Porque imagínense, o sea, un milagro de este tipo fue hecho en un hombre que no tenía esperanza de ningún tipo por parte de médicos ni del conocimiento de ese entonces, y seguramente ahorita tampoco. Y pues fue notorio en ambas ciudades. Imagínense, aquí pasa algo algo por el estilo, y pues hasta los de Cabo se enteran, ¿no? Algo así pasó. Y las distancias son diferentes, pero algo así sucedió. Lo vieron y se convirtieron al Señor. Esa parte es muy importante. O sea, no nada más quedaron así como que, wow, un milagro. O sea, no, se convirtieron al Señor. ¿Cómo se convirtieron? No por el milagro en sí. O sea, fue un punto de contacto, como muchas veces ya se ha mencionado. Pero se convirtieron por la predicación del Evangelio. Porque como mencionamos al principio, Pedro no estaba cotorreando ahí con los hermanos. Fue a trabajar. O sea, fue a hacer la obra del ministerio, fue a hacer la gran comisión, a continuar. Sí estaban en un tiempo de paz, pero lo estaban aprovechando. No estaban perdiendo el tiempo. El testimonio de Eneas fue de impacto para estas ciudades, y por medio de esto se predicó el Evangelio. Ahora bien, vamos a nuestra segunda historia. Acompáñenme a versículo 36 de Hechos 9. Dice de la siguiente manera: había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y a quienes la presentó viva.
la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en la casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Bueno, aquí continúa nuestra segunda historia. Bueno, en nuestra segunda historia vemos que Pedro estaba en Lida, ¿no? Entonces en Jope, una ciudad cercana, hagamos de cuenta que en nuestra vecina ciudad de Camino Real, estaba pasando esta situación. En Jope estaba esta discípula que se llamaba Tabita, que la palabra discípula no era de adorno, no era un título nada más ahí. O sea, vamos a ver cómo realmente era una discípula. Se llamaba Tabita, que en griego se dice Dorcas. En ambos idiomas, tanto en griego como en arameo, Dorcas o Tabita significa gacela. En griego realmente es Dorcas, en griego, pero pues se castellanizó la palabra y la llamamos Dorcas. Pero como la quiera llamar, ambas están bien. Muy bien. Mencionamos que Dorcas no era nada más de nombre, lo de discípulo. O sea, ella realmente daba testimonio de que seguía a Jesús, que era discípula de Cristo. El testimonio de Dorcas era muy notable, ya que se menciona que no solo hacía buenas obras, sino que se esmeraba. En otras versiones dice abundaba en buenas obras. Hay una diferencia importante entre hacer algo bueno y esmerarse o abundar en ello. O sea, no nada más era algo ocasional, sino que era diligente. Era una mujer trabajadora. O sea, en el ministerio estaba activa, o sea, no nada más de nombre, de que tengo que, o sea, pues sí voy a hacerlo, pero pues porque tengo que hacerlo, no, o sea, realmente era algo genuino por parte de ella. Y era de testimonio para todos los que vivían ahí en esa región, todos la conocían por eso. Muy bien. Bueno, continuando con la historia, dice lo siguiente en el 37. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. ¿Qué vemos aquí? Dorcas se enfermó y murió. Los cristianos también nos enfermamos. ¿Cuántos se han enfermado aquí? Bueno, ¿por qué menciono esto, de que también nos enfermamos? Porque hay corrientes o hay doctrinas que se han metido a la iglesia que mencionan que el cristiano no se puede enfermar. ¿Cómo? O sea, no, entonces o no era cristiano o qué está pasando ahí. Y esto vemos aquí, pues eso no es verdad, o sea, todos nos enfermamos. Y muchas veces, bueno, estas situaciones de esas doctrinas, pues se malutilizan para sacar dinero, la verdad, para de alguna manera como extorsionar la fe del creyente, ¿no? O de la persona necesitada. Y se les pide alguna situación económica, algún dinero, ¿no? Pues si tú inviertes en el reino, tu necesidad va a ser cumplida, ¿no? Tu esposa se va a sanar, tú vas a sanar, etcétera. Y muchas veces pues la persona no sana. No, es que te falta fe, métele más. Y ha habido casos en donde gente que se endeuda, vende casas y todo, y le sacan mucho dinero, y al final no se sanó la persona, murió. ¿Qué pasó? Te faltó fe. O sea, todavía después de todo fue tu culpa. Ah, órale. Y aquí que vemos, Dorcas murió. Igual que nos va a llegar a todos. Si Cristo no viene antes, nos va a tocar a todos los que estamos aquí. Es parte de la vida. Hemos visto en estos días creyentes bastante activos, bastante fieles, gente de testimonio notable como esta mujer, que han fallecido. Allá en Guadalajara, la esposa del pastor de adolescentes falleció y era una mujer muy activa, era joven y falleció. Hace unos días también falleció un pastor joven que era nieto de
era de familia de pastores también. Muy activo, estaba joven, tenía 26, 27 años y era muy activo y uno veía el testimonio en los videos que subía y cosas así y bien ubicado y era un evangelista nato. Y pues Dios se lo llevó. O sea, no es porque le faltó fe, no es porque estaba en pecado o algo por el estilo, ¿no? O sea, y así con tantos, a Pablo lo mataron, mucho más adelante vamos a ver eso. Pero los cristianos también nos enfermamos y no estamos exentos de que, pues por una enfermedad, nos vayamos también. Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la diferencia. Y que todas esas corrientes doctrinales no nos vayan a mover o a agüitar de que no, ¿sí será? No, o sea, vemos en las escrituras cómo pasaban esas cosas y no siempre sanaban. Así pasa. Pero no por ello también deje de orar por los enfermos, ¿sí? Y hágalo con fe. Más adelante también vamos a ver situaciones por el estilo, donde unos sí fueron libres de la cárcel, sí fueron sanados y otros no. Muy bien, no somos exentos de que alguna situación así nos pase. No es por falta de fe, ya lo mencioné. En este caso Dorcas pues se enfermó, no sabemos de qué, pero fue algo rápido, se enfermó, murió. ¿Y qué pasó? Mandaron llamar al apóstol Pedro, que estaba en la ciudad ahí cerquita. Muy bien. Bueno, antes de cerrar esta idea, acompáñame a Job 42, 7 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Me dice cuando ya esté ahí. Muy bien. Aquí estamos hablando de una situación en donde estamos hablando de Job, un hombre que tenía todo en cuanto económicamente le estaba yendo muy bien, era un hombre muy próspero, era un hombre que pues, tenía sus hijos, sus riquezas humanas, etcétera, tenía buen testimonio. Sin embargo, le fue quitado todo, sus hijos murieron, sus bienes le fueron quitados, se enfermó. Y menciona lo siguiente, porque fueron unos amigos a él, bueno, entrando en contexto, y lo empezaron a acusar de que no, es que algún pecado habrá por ahí, algo hiciste. No, pero es que esas cosas no le pasan a gente que está en integridad. Y Job se defendía y vemos, bueno, si hemos leído Job, si no, pues hay que darle una leída o repasada, pero vemos cómo está esos argumentos, ¿no? De uno y del otro. Pero el argumento que aquí vale es de Dios. Y dice, después de que el Señor habló estas palabras a Job, Dios habló con Job. Después de esto, dice, el Señor le dijo a Elifaz el temanita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para que no haga con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Qué vemos aquí? Estas personas, los amigos de Job, malinterpretaron la situación en que creyeron que o le dijeron esto de que no, es que algo hiciste. Y no, o sea, no había sido porque hubiera pecado en Job. Conocemos la historia del libro de Job. Y aquí Dios da testimonio de ello, de que no, o sea, no fue porque Job estuviera en pecado. Dios con un propósito, había permitido esta situación. Muchas veces nosotros podemos ver situaciones así como la que pasó con Tabita o con Job, que algún hermano no le está yendo bien y que de una cae en otra y en otra y en otra, que de repente perdió su casa, su trabajo y
ahorita está enfermo y hasta el perrito le orinó ahí, o sea, muchas cosas que pueden pasarle a alguien y no quiere decir que esté en pecado o que algo hizo, le faltó fe. No seamos prontos para juzgar cuando a alguien le esté yendo mal en esta situación, porque podemos estar cayendo en pecado. Podemos estar cayendo como los amigos de Job, haciendo un mal juicio de alguna situación. No debe de estar nuestro corazón en eso, en hacer un juicio pronto. Como estuvimos viendo el domingo, estuvo hablando Bogdan de esto. Nuestro corazón debe de estar en ayudar al hermano. E incluso, aunque el hermano haya caído, o sea, que a lo mejor sí pecó, o a lo mejor no, pero no fue sabio en alguna decisión, y pues fue la consecuencia de. No es como para que vayamos y le echemos más tierra. No, pues te dijimos, pero ahí vas. No, o sea, no tiene que haber eso en el corazón. A lo mejor sí puede uno hablar con él, pero guiados por el Espíritu Santo y con amor. O sea, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y decir, bueno, o sea, si la regaste tú, al igual que yo le he regado también. Y bueno, vamos a ver cómo ayudarte, cómo restaurarte. Si hay pecado en tu vida, bueno, vamos a restaurarte porque eres nuestro hermano. Y ese debe de ser el corazón de un creyente. No, mucho menos que haya algún tipo de satisfacción de yo sabía que aquel no andaba bien, que no, yo ya sabía, y no, sí. O sea, no, mucho menos debe de haber satisfacción de ningún tipo. Eso es diabólico. Es una actitud. El acusador de los hermanos, ¿quién es? Es Satanás. Es el fiscal. Es quien se para y dice, este hizo eso. Y muchas veces lo que dicen no es mentira. O sea, que sea acusador y que sea mentiroso, a veces sí puedes decir la verdad. O sea, a lo mejor sí uno la regó en algo, pero es el acusador. Él está mal. Y ese no debe de ser la actitud de nosotros. Eso es lo que hace el diablo, no nosotros. No tenemos que tomar su trabajo en esto, ¿no? ¿Cómo? Muy bien. En el caso de Dorcas no pasó como con Job. En el caso de Dorcas se enfermó y murió, sin embargo ella tenía un buen testimonio entre los hermanos y los hermanos no tomaron esta actitud de los hermanos, los amigos de Job. Ellos, ¿qué hicieron? Luego, manden llamar a Pedro. La amaban. O sea, era alguien que la tenían en buena estima. Y les dolió, porque se ve en el contexto que leemos que sí la tenían en buena estima. Y dice en Hechos 9:38, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Muy bien, ahora vemos en esto y pues realmente los hermanos tenían fe, porque, bueno, si vemos un pequeño detalle, es que Dorcas ya había muerto. Dorcas no estaba enferma y llamen a Pedro antes de que otra cosa suceda. O sea, Dorcas murió, pero llamen a Pedro. Imagínense, pudieron haber dicho, bueno, pues ya ni modo, pues háblenle para el funeral, pero pues, órale, llamen a Pedro. Ahora bien, si vemos esta historia, hay una historia muy similar. Está en Marcos 5 del 21 al 43 y es cuando Jesús sanó a la hija de Jairo. Si en casa la podemos leer así detenidamente, porque vamos a ir viendo algunos fragmentitos, pero no lo vamos a profundizar tanto, pero en casa sí léalo. En este caso, la hija de Jairo también estaba enferma, estaba muy grave, estaba agonizando. En algunas versiones lo menciona así, o sea, está muy grave. Y Jairo fue y le rogó a Jesús que fuera con su hija. ¿Y qué pasó? Jesús fue con la niña y resucitó.
Ahora bien, aquí hay algo importante que es importante resaltar. ¿Quién estaba con Jesús cuando esto pasó? Estaba Pedro. Bueno, así un pequeño spoiler antes de llegar a ese punto, pero eran tres los que eran así cercanos, íntimos de Jesús. Eran Pedro, Jacobo o Santiago y Juan. Ese era el círculo pequeño así de Jesús. O sea, Jesús tenía mucha gente que lo seguía, pero los amigos eran ellos. Pedro estaba ahí. Pedro estaba viendo todo lo que pasó ahí. Pedro estaba con su maestro. Estaba aprendiendo. Estaba observando. O sea, él no participó en esto con la hija de Jairo. Él, no, imagínense, hubiera llegado con él, con Pedro, Jairo, y pues no sé, pues pues ya ni modo. Pero llegó con Jesús y Pedro viendo, a ver, ¿qué va a hacer el maestro? A ver, ok, bueno, o sea, hizo esto, ok. Ahora bien, nosotros no debemos situarnos lejos de estas historias, o sea, no debemos ver a Pedro como un hombre del primer siglo. Por allá que nos cuentan en los libros de historia, está en la Biblia, pero no, o sea, Pedro es nuestro hermano. O sea, no es así como que Pedro es lejano, o sea, no, Pedro es nuestro hermano y nosotros, así como Pedro era discípulo de Cristo, nosotros también se ha nacido de nuevo. ¿Y qué hacía Pedro cuando estaba ahí con Jesús? Ver qué hacía Jesús, cómo era, qué reacción tenía, qué no hacía, qué sí hacía, por qué le preguntaban. Estaban ahí, un discípulo estaba ahí día y noche aprendiendo del maestro. Había muchas clases de discípulos, a veces nosotros pensamos en una connotación de un contexto religioso, pero discípulos podían tener discípulos de carpintero, de albañil, lo que hoy conocemos quizá como un chalán, ¿no? De albañilería, que está ahí ayudando y ¿sabes qué? Tú tráete esto, ve por las cocas, ve por aquello, o sea, que está aprendiendo, que todavía no es, digamos, no puede desempeñar el trabajo solo de ninguna manera, pero está aprendiendo. Así también había en ese entonces, o sea, habían discípulos de los oficios que querían aprender y se metían de noche con su maestro para aprender bien el oficio. Pedro y los apóstoles estaban con Jesús día y noche aprendiendo de Jesús. ¿Y nosotros? Porque Pedro lo hizo, estuvo ahí, pero nosotros, ¿qué onda? O sea, nosotros estamos indagando fervientemente ahí metidos, ok, me está pasando esta situación, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? O sea, bueno, es que no sé esto o esto me está confundiendo acá, bueno, ¿qué dice el maestro? Soy discípulo de mi maestro, ¿qué dice mi maestro? ¿Qué haría él? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde estamos? ¿O somos de los discípulos que estaban allá a lo lejos? ¿O estamos como Pedro, cerquita ahí? Eso es algo que tenemos que considerar honestamente con cada uno de nosotros en casa y decir, bueno, a lo mejor no he sido tan diligente. Y no me refiero a que se meta, que sea un super teólogo, o sea, no es información nada más. O sea, sí hay que leer y escudriñar la palabra, pero hay que conocer a Dios, hay que conocer a Jesús. Y por medio de la palabra y metiéndose en oración, no es nada más llenar la cabeza de información, sino que esa información está en el corazón realmente. Porque hay muy buenos teólogos que son ateos y pueden hacer un argumento teológico muy bien hecho y dicen, sí, así es, armarlo muy bien, pero no lo creen. Un pastor, creo que fue Pérez Millos, que decía que él una vez platicaba con un teólogo acá pesado que sabía, experto en griego, y que él le dijo, ¿tú crees en lo que predicas? Y dijo, pues sí, claro. Y dijo, ¿cómo quisiera ser como tú? Creer lo que yo enseño. Porque él no creía en nada de lo que
de lo que era muy bueno, y porque pues era experto en griego, o sea, y en historia y todas esas cosas, o sea, era muy bueno en eso, pero él no creía. Eso no salva. Eso no es conocer a Cristo, ¿sí? Y así usted o yo podemos incluso no saber leer quizá, pero estar ahí cerquita de Cristo, o sea, conocerlo. Eso no tiene nada que ver con nuestro conocimiento netamente académico. Bueno, ese era un paréntesis. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús? Ahora bien, dijimos que Pedro era del círculo íntimo. Recordemos que hubo una ocasión en donde, bueno, habían 12 apóstoles, ¿no? 12 discípulos cercanos a Jesús. Los 3 eran los más cercanos, pero habían 12 que conocemos bien, ¿no? Pero no eran los únicos discípulos. Vemos que cuando envía a los 70, son 70 discípulos. O sea, había un círculo todavía más grande, 70 personas. Y aparte, hay otra parte en donde dice que había un grupo grande, multitudes que le seguían, y que hubo un grupo de discípulos que se fue, lo dejaron. O sea, era mucha gente, y no eran solo seguidores, en algunas partes dice discípulos. O sea, tenían la intención de aprender de él, pero se echaron para atrás. Había mucha gente que seguía a Jesús por muchos motivos. Ahora bien, ¿en qué grupo estamos? En el de las multitudes grandes que se agolpan y allá está Jesús. Y sí, va con la bola, pero pues es parte de la bola. Pero pues allá está Jesús. O estamos con los 70, o estamos con los 12, o estamos con los 3. O sea, me refiero a que qué tanto nos vamos hacia Él. No quiero decir que estuvo mal que los 12 lejanos a Jesús, no. Me refiero a que nosotros qué tanto persistimos o qué hambre tenemos de conocer más a Jesús. Porque Él nos ha dado libre acceso. Y no hay alguien persiguiéndonos por traer una Biblia o por orar en público, por lo menos todavía no. Tenemos esa libertad, aprovechémosla. Como vimos, pues la vida es corta. Aprovechemos bien el tiempo. Pedro estuvo al lado de su maestro, y aunque tuvo altibajos, porque a pesar de que era del círculo cercano de Jesús, pues la regó feo en algunos momentos. De repente le dio miedo y lo negó, y estaba cerquita de Jesús. O sea, puede haber altibajos, o sea, tampoco todavía no hemos sido perfeccionados en ese sentido. Sin embargo, Cristo nunca lo dejó. Pedro ahora escuchaba esta situación donde la mujer Tabita o Dorcas había muerto. No era una situación humanamente fácil, ni siquiera una situación humanamente posible, o sea, ni siquiera era como la situación anterior. La situación anterior, el hombre estaba paralítico en cama, estaba postrado, pero estaba vivo. Aquí no. Sin embargo, Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo nuevamente y fue con estos hombres. Fue con estos hombres y vamos a Hechos 9:39, lo voy a leer en la NBI. Dice así: sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, lloraron y mostrándole las túnicas y los otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ella. Pedro no dudó, fue con ellos. Vamos, órale. Cuando llegó ahí, pues las viudas dieron testimonio, ¿no? De Dorcas, porque pues, imagínense, no, mire, estas prendas es las que hacía y que no sé qué, o sea, parte del testimonio de Dorcas. O sea, digamos, Dorcas era una mujer trabajadora. No estaba nada más ahí acostada, ahí rascándose el ombligo, no. Trabajaba y duro. Entonces, Hechos 9:40, igual en la NBI, dice así: Pedro hizo que todos salieran del cuarto.
Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahora bien, vemos en el paralelo con la hija de Jairo. Recordemos, Pedro estaba viendo lo que hacía Jesús. Vamos a Marcos 5, 37 al 41. Yo lo voy a leer en la NBI. Y me dice cuando esté ahí. Bueno, dice así. 37 dice: No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, o sea, Jairo, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Aquí vemos cómo eran los tres cercanos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que entraron con él, nada más. De los discípulos, entraron a un cuarto seguramente antes de entrar donde estaba el cuerpo, y había gente llorando. Incluso en aquellos entonces se contrataba hasta gente que lloraba fuerte. ¿Para qué? Pues para que se viera más conmovedora la escena, pero había mucha gente, y cuando Jesús llegó los reprendió: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y estas personas, ¿qué hicieron? Se burlaron de él. Imagínense, están supuestamente llorando y todavía tienen el descaro de burlarse. Realmente no estaban llorando, o sea, no era tan genuino, ¿no? Jesús los echó. Dijo: nadie entra más que Pedro, Jacobo, Juan y los papás de la niña. Nada más. ¿Qué hizo Pedro? Sacó a todos. ¿Ve el paralelismo? O sea, Pedro fue aprendiendo del maestro. Y con esto no quiero decir que usaba fórmulas o métodos, o sea, de que, pues es que esto dice que aquí hizo saliva con la saliva, hizo la mezcla y la puso en los ojos del ciego y sanó. Y yo también. No, o sea, no son fórmulas. Lo que quiero decir es de que Pedro estaba aprendiendo de su maestro, pero seguía siendo guiado por el Espíritu Santo. O sea, aquí ya no estaba Jesús con él físicamente, pero estaba el Espíritu Santo con él. O sea, no estaba nada más a su libre interpretación. Ahora bien, entró Jesús, los discípulos y los padres de la niña, y dice: la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Imagínense la autoridad de Jesús. Para llegar, no le temblarían los pies. Así como que, o sea, incluso que el Espíritu Santo te guía a decir algo con mucha autoridad, decirle a un paralítico: levántate, pues no, a lo mejor sí le temblarían un poquito los pies. Él no. Con autoridad iba y la levantó. Sin embargo, Jesús también iba guiado por la voluntad del Padre. Asimismo, esto también lo aprendió Pedro. Pedro no iba en su propio nombre, no iba en su propia sentimiento o buena intención de decir: ay, sí, pobrecitos, ¿no? O sea, los hermanos, la voy a sanar. No, iba siendo guiado por la voluntad de Dios. Y lo hacía con autoridad. Vemos las similitudes entre las dos historias y pues como les digo, no es para establecer fórmulas, rituales, métodos, nada de eso. Eso no enseña la Biblia. Y eso no es lo que busco decirles, sino ser guiados por el Espíritu Santo, conforme a la palabra. Ahora bien, vemos que Pedro, cuando entró a aquel lugar donde estaba el cuerpo, echó a todos, ¿no? Pero ¿qué hizo Pedro? Se arrodilló y oró.
Eso es bien importante porque Pedro no iba en su propio nombre, sino Pedro se arrodilló y buscó la voluntad del Padre. O sea, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer? ¿Si la quieres sanar? Oró su dependencia en Dios. Eso es bien importante y no se nos debe de olvidar a ninguno de nosotros. No dependía de su propia voluntad. Se dirigió al Padre en busca de su voluntad. Jesús le dijo a la niña Talita cum, que es niña, a ti te digo levántate. Y ahora Pedro se encontraba diciendo a Tabita, Tabita cum, que es Tabita, levántate. Son las mismas palabras. Pedro no iba hablando en griego. Pedro iba hablando en arameo, igual que Jesús. Qué parecido, ¿no? Hasta en las palabras que se usó es muy similar. Vio de su maestro, aprendió del maestro y dijo, bueno, esto es lo que vi. Y obró conforme guiado por el Espíritu Santo, pero había estado cerca de Jesús. Dice en el 9:41 al 42, dice, él tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Igual que Jesús, la tomó de la mano, la levantó y la presentó viva a los padres, a los creyentes. Bueno, en el caso de Jesús con los padres y en el caso de Pedro con las viudas, con los creyentes, con la iglesia. ¿Y qué dice al final? La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esto es bien importante, porque esto fue de testimonio, ¿para qué? Para que el Evangelio fuera predicado. Y fue predicado con poder, con autoridad. O sea, no nada más con palabra, y eso es lo que también nosotros tenemos que aprender. A lo mejor no va a orar por un muerto y va a o sea, no. Pero si decimos algo, o muchas veces la gente no cree por el mal testimonio que el que se dice cristiano suele tener. A veces hay gente que en los trabajos o en algún lugar, en un contexto en donde se desarrolla, se la vive predicando, pero anda robando, o anda diciendo groserías, o sea, no ve congruencia, ¿no? Y eso también es parte del poder de Dios, o sea, de que ok, yo predico esto, yo enseño esto, Cristo me salvó, pero está la evidencia de eso, ¿no? O sea, pero la gente puede dar testimonio, como con Tabita, la gente daba testimonio de ella. Aquí también, en Jope se predicó, pero también estaba esta parte, o sea, los habitantes de Jope veían el testimonio, y no solo de las sanidades o del que se resucitó un muerto, sino bueno, ¿y estos cómo viven? O sea, esto dicen, pero ¿cómo viven? Porque después dice que Pedro estuvo un buen tiempo en Jope. La gente lo veía y podían decir, bueno, fue algo muy notorio, podían decir, mira, ahí va Pedro, a ver. Y sí será, no, mira, sí da testimonio de lo que dice. La gente nos ve en la calle, entre nosotros de repente podemos ver y decir, allá va Carlos, mira, a ver. Y vemos el testimonio de los hermanos, pero también la gente que no es creyente y nos conoce, dice, mira, allá va el que dice que es cristiano y va fumando cigarros, no sé. Dijimos que entre nosotros no va a haber eso del juzgar de esa manera, ¿no? De una forma condenatoria, sino para ayudar al hermano. Pero de los que no son creyentes, no esperamos otra cosa, ¿no? O sea, de ellos no podemos pedirles que esto, porque eso no es para ellos. Ellos iban a decir, mira, pues no, pues yo no quiero ser así como aquel. Y qué feo es eso, ¿no? O sea, que por el mal testimonio de algunos se hable mal el nombre de Cristo. Ahora bien, algo importante es aquí, llevamos el nombre de Cristo. No vamos en nuestro propio nombre. No se va a hablar mal de fulanito, sutanito, perenganito. Se va a hablar mal de Cristo. Llevamos su nombre. ¿Sí? Hechos 9:43, ya casi concluyendo. Bueno, ya prácticamente concluyendo.
dice, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Esto nos va a servir como contexto para la próxima semana. Pedro se quedó un buen tiempo en Jope. O sea, no sabemos por qué pasó, cuál era la situación en aquel momento. Seguramente se quedó también, bueno, si se quedó mucho tiempo, pues trabajando, ¿no? Predicando el evangelio en medio de los de Jope, discipulando. Porque no nada más se trata de predicar y ya, de hecho no fuimos llamados a predicar, fuimos llamados a ser discípulos. Y un discípulo que vimos, ¿cómo se hace? Con Jesús y con Pedro, día y noche, ahí, enseñando. O sea, no podemos decir, por ejemplo, en un oficio, en la albañilería, por ejemplo, no podemos decir que, bueno, ya te medio enseñé cómo, las bases de cómo hacer una barda, una casa. Ahí te ves, ¿no? Ya está listo. No, un discípulo se hace día a día, enseñando, la va a regar. Ok, bueno, ahí voy a estar. No, así no se hace. Mírame a mí. Se hace así. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo como yo creo, sino como me enseñó mi maestro. En nuestro caso, mi maestro, Cristo, hace así las cosas. Mira, observa. También ahí es el compromiso del testimonio nuestro, ¿no? O sea, podemos decir eso. Yo vivo como Cristo nos enseñó. Mira cómo lo hago, así también tú hazlo. Está fuerte, ¿no? Y el discipulado es todos los días. En el caso de Pedro vemos que, bueno, en este momento ya no estaba con su maestro de forma física, pero seguía siendo guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo que no los iba a dejar huérfanos y no nos dejó huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo nosotros también, ¿sí? Así que eso es bien importante, tenerlo claro. Tenemos que crecer como discípulos de Cristo y también discipular a otros. El pastor Julio Márquez dice que sin discipulado no hay ministerio. Y esto no solo en la alabanza, bueno, él lo hacía mención en la alabanza, pero en cada ministerio esto es importante, o sea, el discipulado con los demás, y esto no es nada más del líder o del encargado de algún área. O sea, yo a lo mejor estoy viendo que mi hermano, que tiene pues menos recorrido que yo, está, no sé, alguna situación en donde yo puedo edificarlo. Bueno, no voy a ir con el líder y decirle, oye, fíjate, ve con él, ayúdalo, usted también, con la palabra. Vaya y hermano, mire, yo también la regaba así, pero vamos, así esto dice la Biblia. Digo, hay situaciones en donde sí hay que hablar con el liderazgo de la iglesia, pero cuando son situaciones en donde está creciendo el hermano, hay que edificarnos mutuamente. Vemos que alguien está enfermo, pues no vamos a ir con el pastor, venga, ore por él. Ore con fe, oremos por los hermanos unos por otros. ¿Sabes qué? Me enteré de esta situación, de que, no sé, le está pasando difícil económicamente, el trabajo lo perdió. Voy a orar por él y si tengo la oportunidad de bendecirlo de alguna manera, hagámoslo. Ahí tenemos las despensas. Es una buena manera, no es la única, pero hagámoslo. Todo esto lo podemos ver como parte del discipulado. Lo vemos con Jesús, lo vemos con Pedro. Fueron cosas que Pedro fue aprendiendo. Pedro estaba ahí, cerquita. E incluso en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Cuando Jesús se transfiguró, y eso fue algo súper íntimo, algo les mostró se mostró él mismo delante de ellos y estaban ellos, los más cercanos estaban ahí. Y de hecho Jesús, cuando iban bajando de aquella montaña, les dijo, no le digan a nadie lo que vieron hasta que él hubiera resucitado. Algo muy, muy íntimo, muy especial. Y ellos compartieron ese momento con él. Ahora bien, ¿dónde estamos nosotros? Es algo que para concluir tenemos que meditar cada uno de nosotros, dónde nos encontramos.
en el discipulado. O sea, estamos cerquita de Jesús, estamos lejos, nos falta. Siempre va a haber hacia dónde crecer. Tampoco, nunca pensemos que ya hemos alcanzado la meta. Y vayamos allá, o sea, sigamos creciendo, edificándonos mutuamente. Aquí no se trata nada más de 3. Se trata de que todos avancemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Así que si vemos a alguien que se está quedando, no, vamos por él. Ya no caminamos solos. Aquí vemos cómo Pedro ya no estaba con su maestro, ya le tocaba a él ejercer lo que había aprendido, guiado por el Espíritu Santo también. Así nosotros no podemos quedarnos de todos los años del mundo nada más aprendiendo y aprendiendo. Llega el momento donde aprendí, pongo por obra, ¿sí? Lo que Dios nos está hablando, porque Dios nos guía, Dios nos redarguye, el Espíritu Santo nos habla y uno sabe cuando el Espíritu Santo le está redarguyendo a hacer algo. Aquí a Pedro le tocó caminar en madurez, nosotros también. No que Pedro haya alcanzado la perfección, no, de ninguna manera. De hecho, más adelante vamos a ver algunas cosas en las que la regó también. Como todos lo vamos a seguir regando en algún momento, pero Pedro fue caminando y fue caminando. O sea, no estamos exentos de equivocarnos. Pablo también se equivocó en algún momento, pero hay que ir adelante, continuar caminando hacia la madurez. No nos desmayemos, no nos rindamos, avancemos en Cristo. A lo mejor uno puede voltear y ver su propia vida y decir, no, estoy muy lejos, y desanimarse. No se desanime, vaya adelante. Ninguno lo hemos alcanzado todavía a la meta, vayamos adelante. Para concluir, vamos a Filipenses 3, 13 y 14. Dice así: Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué ánimo, ¿no? O sea, vamos hacia adelante. A lo mejor, sí, les digo, no debí haber hecho esto, la regué, no sé, algo que haya en su pasado, que no nos detenga eso. No se quede ahí, siga. Si en algún momento, bueno, hay algo con lo que me quedé atorado, pero quiero avanzar, pero no puedo, pida ayuda. Hay gente con madurez que puede ayudarlo. Está el pastor, puede ir con una consejería con él, pero siga caminando, sigamos caminando todos. No nos quedemos en un bache por ahí. No, avancemos. ¿Sí? Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos sigues hablando, Señor. Y hoy nos has hablado, Señor. Que tu palabra no se quede como aquella semilla en tierras infértiles o pedregales, Señor, sino que haya caído en buena tierra, Señor. Que nuestras vidas sean esa buena tierra, Señor, donde tu palabra dé mucho fruto. No solo dé fruto, sino de mucho fruto, Señor. Queremos que no salga tu palabra por un oído, entre por un oído y haya salido por el otro, y que los afanes la ahoguen fuera de aquí, sino que realmente la meditemos, vayamos a ti, Señor, en la semana y podamos avanzar, seguir avanzando en madurez, Señor. Que no nos quedemos estancados en nuestro pasado, en cosas donde ya debimos quizás haber superado, sino que vayamos adelante, Señor, llamado en el supremo llamamiento, Señor, y crezcamos en madurez, Señor. Tú eres nuestro Maestro. Queremos estar cerca de ti, conocerte más cada día, todos los días, aprender de ti con gozo, con mucha diligencia, realmente estar ahí.
cercanos a ti, porque tú nos has dado ese libre acceso a ti. Queremos realmente aprovecharlo, no queremos desperdiciar el tiempo de esta vida tan corta que tenemos, Señor, sino realmente queremos aprovecharlo, Señor, y conocerte más, conocerte, dar respuestas, crecer en madurez, crecer cada día, Señor. Y sabemos que tú te agradas, Señor, en enseñarnos, en llevarnos a la madurez, a dar cada vez más respuestas, Señor. Tú te agradas en ello, Señor. Tú no quieres que seamos enanos espirituales, que dependan de leche, sino que crezcamos en madurez cada día, Señor. Gracias te damos por esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, dé buenas cuentas de lo que tú hoy nos has hablado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.